Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Deseando que todo esté bien en casa, los hijos estudiando, que no se desesperen, que la mamá esté contenta y esté también aprendiendo juntamente con los hijos. ¿Verdad? Que ahora con toda esta modalidad y esta cuestión de la tecnología, pues todos hemos tenido que aprender. Así es de que vamos poco a poco y vamos avanzando. Las personas preguntan, bueno, ¿y cuándo va a terminar esto? Pues no sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos en dónde estamos. Y hay que disfrutar las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Así es de que vamos adelante. Estamos viendo el estudio de la vida de Ruth en el capítulo 2. Y Ruth la podemos establecer también en la época de los jueces, más o menos en el tiempo de Jefté, cuando este varón de Dios fue escogido por los ancianos para que él pudiera de alguna manera vencer a sus enemigos. Y bueno, en esa temporada Noemí tiene que salir de la nación de Israel porque había hambre en la tierra. Y ya dijimos que el hambre ocasiona que la gente busque la presencia de Dios, lo cual hace que dejen los otros dioses a los cuales estaban ya habituándose a tener un tipo de relación con dioses de las zonas donde ellos estaban. Y en el caso de ellos que vivían en Belén, pues de alguna forma se estaban alejando del Señor. Y recuerden que la falta de alimento, la falta de economía, por cualquier circunstancia, circunstancias como las que estamos viviendo hoy, nos hacen voltear a Dios. Aquel que ya no quería saber nada de Dios o aquel que no buscaba a Dios, es una gran oportunidad para que también busque al Señor. Y bueno, en el capítulo 2 de Ruth nos habla del regreso de Noemí y Ruth a Belén. Ya están empezando nuevamente en el tiempo de la siega. Capítulo 1, en el versículo 22, nos dice que es ya el tiempo de la siega. Ahora, como nos dice la Escritura en el capítulo 1, ella regresa con las manos vacías. No tiene herencia, no tiene casa, no tiene nada. Así es de que no nos dice específicamente dónde se establece, pero evidentemente no tenían para comer y estaban batallando. Así es de que Ruth, la moabita, que camina con Noemí, le pide permiso. Ahora, Ruth ya era una mujer hecha y derecha, pero aún así tenía tan buena relación con Noemí y era una mujer virtuosa, de tal manera que nos dice en el versículo 2 que le pide permiso para ir a donde están los segadores, lejos de Belén, para poder pues empezar a recoger la espiga. Y dice aquí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Los segadores, una manera hermosa de los judíos que nos habla aquí la Escritura, es que las personas que no tenían recursos, la gente humilde, la gente necesitada, la gente hambrienta, principalmente las viudas, los huérfanos y los extranjeros, podían llegar a un territorio y pedir permiso para que lo que se iba quedando, lo iban tirando, el trigo, la cebada, las espigas que iban quedando, ellos las iban recogiendo. Ahora, esta es una cuestión de la ley, es una cuestión de la palabra de Dios. En Deuteronomio 24 nos da un poco de esta explicación. Dice aquí, en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 19, cuando ciegues tu mies en tu campo,
y olvides algunas gavillas en el campo, no volverás para recogerlas, será para el extranjero, para la viuda y para el huérfano, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. O sea, una cuestión importante es no olvidarnos del necesitado, de la viuda, del huérfano. Luego la Escritura nos dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti, o sea, los pequeños olivos que hayas dejado detrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces aquí nos está hablando claramente que todo lo que quedara en los árboles, un poquito aquí, lo dejes para que ellos puedan saciar su hambre y para que ellos puedan tener algo para poder vivir. Y yo creo que ella lo que le está diciendo a Noemí, Ruth, déjame ir a ver qué puedo sacar. Ella era moabita, en una tierra extranjera, ella era viuda, su marido había fallecido en esa tierra de los moabitas, y por supuesto, la Escritura nos habla de estas tres características. Ahora, fíjense bien que este versículo es hermoso, porque aquí nos revela un poco del corazón del Señor. Vamos ahora a otra escritura. Aquí en Deuteronomio capítulo 10 nos dice lo siguiente. Dice así en el versículo 17. Dice Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Qué hermoso. No hace acepción de personas, ni toma cohecho. Que hace justicia a huérfanos, a las viudas, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, les dice a los judíos, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. No se te olvide que tú también fuiste extranjero. Y Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Entonces, qué importante es que ellos entendieran que tenían que dejar, si se les caía algo, al estar subiendo a la carreta, lo tenían que dejar ahí, porque detrás de ellos venían las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y Ruth le dice a Noemí, déjame ir, déjame llegar a un lugar para que tengamos que comer. Esto nos deja ver la condición de Ruth y Noemí, de pobreza, de necesidad y de humildad. Así es de que ella se dirige hacia donde están los campos y se establece en un lugar que le gusta. Dice, bueno, aquí me gusta, aquí me quedo, aquí voy a estar bien. Y lo siguiente que vemos aquí en la Escritura, regresando a nuestro pasaje original, en Ruth, en el capítulo 2, la Escritura nos dice que al campo que ella llega es un territorio y es el campo de Boz, capítulo 3, el cual era de la familia de Elimelech. ¡Qué tremendo! O sea, de la familia de su esposo, que ya había fallecido, llegó al campo de un hombre rico que se llamaba Boz. Y ahí se establece. Ahora, ella no sabe, ni tampoco Noemí. Así es de que ahí se establecen. Esto es maravilloso porque a Dios no se le va una. Es como cuando, por ejemplo, vemos el caso en Jesús, de la mujer que tenía el flujo de sangre, que había ido con médicos y había ido
por aquí, por allá, a ver quién le podía ayudar. Y de repente, cuando va caminando por el pueblo, se encuentra con Jesús. Y dice, si tan solo tocare su manto, seré sana. O sea, de pronto se le aparece Jesús en el camino. O es como el caso del ciego Bartimeo, que está a las afueras del pueblo. Y de repente escucha el escándalo y todo lo que están haciendo. Y entonces él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se acerca a Jesús y recibe la sanidad. La historia de Ruth nos relata que ella comienza a tomar del trigo y de lo que sobra de Boaz, que era pariente de su esposo. Ella no sabía nada de eso. Así de que aquí vemos un ejemplo extraordinario de lo que es recoger las gavillas o recoger el trigo, recoger, porque tú nunca sabes cuándo la provisión de Dios vendrá mayormente para tu casa. Y tú nunca sabes por qué estás en la condición que estás y por qué Dios te ha puesto en esta situación. Dios tiene un plan para tu vida. No olvides que Dios tiene un plan para tu vida. Así como Dios tenía un plan para la vida de Ruth, Dios tiene un plan para tu vida. Y luego la Escritura nos dice que ella estaba metida, porque además era una mujer muy trabajadora. Eso es lo que la Escritura nos deja ver, porque desde muy temprano, hasta que todos se iban, ella no dejaba de recoger y recoger y recoger, porque ella sabía que no era solamente el alimento para ella, sino también para Noemí. Y de pronto, Boaz la observa. ¿Y esa mujer? ¿Quién es? Pregunta. ¿Quién es esa muchacha? A eso nos deja ver que había una diferencia de edades entre Boaz y Ruth. Y en el versículo 5 dice, ¿quién es esta joven? Y bueno, a lo cual los criados le dicen, el mayordomo es la joven moabita que volvió de Noemí, que volvió con Noemí a los campos de Moab. O sea, de los campos de Moab regresó. Y bueno, pues se le queda viendo. Y entonces él dice, bueno, yo les voy a pedir que hagan 3 cosas para ella. Y ahí vemos ya el interés de Boaz hacia Ruth. La primera cosa nosotros la vemos en el versículo 8, no vayas a espigar a otro campo, le dice a ella. Que se quede aquí, que no se vaya a otro lugar, que solamente recoja en nuestro lugar. A lo cual, pues obviamente ella accedió. La segunda cosa que vemos, la vemos en el versículo 9, cuando dice, yo he mandado a los criados que no te molesten, que no estén sobre ti. Porque aquí tenemos que entender que pudiera haber sido ese tipo de celo, ¿verdad? Por vos es el jefe. Y al ver que le está diciendo que no se vaya a otro lado, pues toda la gente dice, bueno, pero ¿por qué ese interés? O simple y sencillamente decir, déjenle acercarse y no la molesten. Otra característica que nosotros vemos, lo vemos en el versículo 14. Vos le dijo a la hora de comer, dice aquí, vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu boca en el vinagre. O sea, le dice, ven, siéntate aquí, come conmigo y come de lo que yo como. Y entonces moja el pan con vinagre, lo cual nos puede indicar, ¿verdad?, que le está diciendo a toda la gente, por favor no se metan con ella, ni la molesten. Ella es alguien especial. Obviamente todos dijeron, bueno, ¿y quién es ella? Ahora, sus criadas, sus trabajadores, que obviamente eran mucho más que una mujer, una chica que andaba recogiendo, que era alguien que no era parte del salario. Y sin embargo, ahí se sentó con él, comió con él y convivió con Boaz. Otra característica la vemos en el versículo 15. Le dice a su gente
aquí, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. Ah, qué hermoso versículo. Oigan, muchachos, échenle un poquito más. ¿Sí? Póngansela ahí, abajito, para que no le cueste tanto trabajo. Pero no la molesten y no la vayan a condenar, porque pues pudiera ser que definitivamente ellos dijeran, pues este está robando. Pero vos les dice, no la molesten. Y otro punto importante, que también le dice, quédate con las criadas, no te vayas a otro lado, quédate con mis criados, con mi gente, y todos los días recoge de las espigas, porque vamos a tener un tiempo maravilloso. Entonces, desde que Booz vio a Ruth y preguntó, oigan, ¿quién es esta chica? Y ya le dicen que es la moabita. Él comenzó a tener interés, y ese interés, pues inmediatamente, ¿verdad? El corazón de Booz le empezó a tocar como una campana. Y estaba ahí, tilín, tilín, tilín. Hasta que finalmente empezamos a ver el interés de Booz hacia la moabita. Ahora, algo que también nos enseña la Escritura es que en el versículo 8 le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. O sea, le dice, por favor, no te vayas, quédate aquí. Por favor, quédate. Y bueno, él hizo todo lo posible para llamar su atención de Ruth. Ahora, Ruth definitivamente nunca se imaginó lo que venía en su vida. Ella estaba afanada por tener algo de comer todos los días. Y la Escritura nos dice que llegó el momento donde se acerca a Booz y le hace la pregunta obligada. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Lo vemos aquí en el versículo 10. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera, siendo yo moabita? Y entonces lo siguiente que escuchamos es hermoso. Versículo 11, 12 y 13. Respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Oh, él ya sabía quién era. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, le está diciendo, mira, admiro la decisión que tomaste de dejar a los moabitas y venir a esta tierra. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 10, en el versículo 28, lo siguiente, hablando de los extranjeros. Entonces Pedro comenzó a decirles, esto lo dice en el Nuevo Testamento, entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, le dice a Jesús, y te hemos seguido, le dice a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, y escucha esto, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecución, y en el siglo venidero la vida, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la promesa a la cual podemos hacer referencia en un momento donde Ruth le está preguntando a Booz, bueno, ¿por qué tanto interés? Dice, porque dejaste tu casa, eres viuda, eres extranjera, y dejaste a tu familia y te veniste con Noemí.
La segunda cosa que vemos, la vemos en el versículo 12. Y Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué tremendo! Tú has venido a refugiarte bajo las alas del Señor Dios Todopoderoso. Salmo 36, versículo 7, la Escritura nos dice así, un versículo hermoso relacionado con esto. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Qué es lo que ella vino a hacer? Ampararse bajo las alas del Señor. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil? Estás clamando al Señor, creyendo que el Señor y su misericordia están contigo en cada momento. La tercera cosa que Boaz le responde a Noemí en el versículo 13, Señor mío, dice aquí, bueno, ya le responde ella, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ándale, chiquito. Aquí está la cosa. ¿Por qué ella le está diciendo? Me has hablado a mi corazón. O sea, hay algo entre vos y Ruth. Me has hablado a mi corazón, le dice. No entiendo muy bien por qué, porque yo soy como una criada tuya. Bueno, no, ni siquiera una criada. Yo soy menos que una criada. Yo soy de la que va atrás de las criadas recogiendo lo que las criadas van tirando. Y has hecho que mi corazón piense en ti. Has hecho que mi corazón te sirva a ti. Has hecho que mi corazón piense en qué es lo que puede venir más adelante. Es una historia romántica, si la ves entre las líneas de lo que dice la Escritura. Y bueno, debido a eso, después de que le dice que su corazón está vibrando, el versículo 14, ven, te invito a comer. Bueno, pues no había el Italiani, ni había algún restaurante fino. Pero lo invita a comer de lo mejor, de lo que él come. Versículo 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ahora, cuando nos está hablando del vinagre, pues nos está hablando de algo especial, ¿verdad? Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y bueno, ahí ya estamos viendo una relación mucho más estrecha. Finalmente, Ruth regresa a su casa, porque recordemos que no estaba cerquita de su casa. Tiene que caminar un territorio. Llega con Noemí y le dice, mira todo lo que traigo, ¿verdad? Un montón de trigo, más de 20 kilos de lo que es el grano, y se lo muestra, y ella se queda, bueno, pues dime tú, ¿a dónde te fuiste a espigar? Y dice, pues estuve en un lugar donde hay un hombre que se llama Boaz. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos los benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimir. ¡Ja! Es el que te puede redimir. El único con el que llegaste, con el quien tú llegaste, es el que te puede redimir. ¿Qué quiere decir eso?
que te puede dar herencia, que te puede dar territorio, que te puede dar una familia. Él es el único con el cual tú puedes redimir. Y en este punto de la historia, la Biblia nos habla de la redención del extranjero, de la viuda, del necesitado, del que no tiene esperanza, del que tiene dioses que no son los verdaderos, para poder ser redimido por el poder de Dios y la presencia de Cristo. Vos representa a Jesucristo. Vos representa a aquel que tiene la facilidad y la habilidad de poder redimir a Ruth. A lo cual Ruth se queda espantada, se queda anonadada, se queda ilusionada. Finalmente la historia en el capítulo 2 termina con que ella sigue segando y sigue trabajando, porque su nuera le dice, bueno, ¿y qué te dijo? Pues me dijo que me quedara con las criadas, con las servidumbres. Hazle caso, no te muevas de ahí, no vayas a otro lado. Haz lo que él te dice. Hasta que en el versículo último, 23, le dice, termina la siega, se acaba la temporada, y entonces empezamos con la parte más hermosa de Ruth. Para el domingo, no te lo pierdas. Vamos a orar para que Dios te bendiga y te llene de bendiciones en este tiempo. Porque tú y yo somos extranjeros, tú y yo somos de alguna forma gente que necesita identidad y gente que necesita de la presencia de Dios todos los días. Padre, en Cristo Jesús yo te pido que tú bendigas nuestras vidas, que nuestro corazón vibre, todas las damas, las jefas de familia, las mujercitas que tienen que estar velando por sus hijos, por su casa, por su sostenimiento. Yo te pido que ellas sepan que son privilegiadas y que hay un Cristo que las ha redimido. En Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a seguir dando. Demos con alegría y sencillez de corazón. Algunos me han preguntado, y bueno, ¿cuándo regresamos? Regresamos cuando la seguridad sea mucho mayor. Así es de que ese es el tiempo que estamos esperando. Sabemos que estamos ya en semáforo naranja y posiblemente la semana que entra empecemos con el amarillo, pero estamos esperando a que cuando tú llegues a viento recio, llegues con la seguridad de que todo está mucho más tranquilo y puedas estar plena y confiadamente en todas estas cosas. Por eso es importante que nosotros demos y que nosotros glorifiquemos el nombre del Señor y que nosotros estemos bien. No dejes de dar semanalmente o cuando recibes un dinerito. Aparta algo y dalo. Aquí están las cuentas. Que sea una gran bendición para ti y sigue adelante porque tu vida ha sido redimida en Cristo Jesús. Amén.